Hola, bienvenidos a TechFlow, el programa de video podcast de Evolutio. Hoy tenemos con nosotros a David Martín, ingeniero preventa y seguridad, y vamos a hablar de ciberdelincuencia. De nuevo este año estamos viendo, David, una tendencia al alza en los ataques que están sufriendo las compañías. Ujú. Desde nuestra propia inteligencia y nuestra propia información que trabajamos a nivel de nuestros SOCs, estamos viendo hasta 1.252 ataques a la semana que se van sucediendo en las diferentes compañías. ¿Qué pueden hacer las empresas para protegerse ante esta tendencia? Claro, como bien dices, que el dato es alarmante, la tendencia no va a parar. Es decir, como hay negocio, sale rentable el cibercrimen y sale rentable este negocio. Entonces, lo que las empresas tienen que intentar es adoptar estrategias de ciberseguridad que les permita poder responder a estas amenazas, haciendo inversión en ciberseguridad, inversión en monitorización, respuesta ante incidentes y formación y concienciación. Son las piezas fundamentales que van a poder permitir a las empresas estar preparadas frente a la creciente demanda de este negocio, que al final es el crimen materializado en forma de malware, ransomware o dentro del entorno de la ciberseguridad. La cadena de suministro se ha convertido en uno de los principales vectores de ataque, con un impacto más importante en las compañías. ¿Qué estrategia podemos utilizar para mitigar este tipo de ataque? Tiene buena pregunta. Sobre todo creo que es importante primero explicar que el principal motivo del ataque a los proveedores es que es más sencillo atacar a un proveedor que da servicio a múltiples clientes y que dispone de información de todos ellos que atacar a cliente por cliente, ¿no? Entonces, si yo conozco a alguien que trabaja con muchos, es más fácil atacar a esa persona que no al resto, ¿no? Y el qué podemos hacer frente a ello, pues claro, toda estrategia que ejecutemos de cara a la evaluación previa de estos proveedores, ya sea con servicios o plataformas de inteligencia, que pueda darnos feedback sobre cuál es la postura de ciberseguridad de esta compañía y qué ha ocurrido en el pasado, pueden ser datos muy relevantes que podamos utilizar, al igual que cuando pues hacemos un credit scoring en una compañía para saber si va a tener facilidad o opciones de pago. De la misma manera se tiene que ejecutar en ciberseguridad. Para ello, plataformas o servicios de este tipo pueden ayudar mucho, así como la solicitud o el cumplimiento de certificaciones de seguridad que permitan de alguna manera al menos fiarnos de que la compañía pues, es seria y cumple con las normas, requisitos o políticas de seguridad que todos deberíamos cumplir. Otra de las situaciones que estamos viviendo es la personalización cada vez mayor del malware o del ransom. En función del contexto es capaz de comportarse de una manera o de otra, incluso cambiar el código del propio malware. Y esto además durante el año que viene irá más y tendrá más capacidades. ¿Cómo pueden prepararse las compañías o cómo pueden enfrentarse a este tipo de amenazas? Bien, aquí claro, respecto a entre personalización, yo diferenciaría entre la personalización como el negocio que existe para que una persona pueda contratar un malware que tenga como objetivo algún tipo de daño o intención por parte de que él contrata el servicio para obtener un beneficio, y luego la capacidad de ese malware de poder evitar que sea detectado durante las diferentes fases que tiene que ejecutar hasta llegar al objetivo. En ese sentido, de siempre, los malware, desde que existen, al tener que lidiar contra soluciones de seguridad que lo que intentan es detectar lo antes posible la existencia de este malware, lo que desde el principio intentaban buscar siempre es que a nivel heurístico o a nivel de firma, a nivel de detección en base a un motor estático, pues de qué manera yo puedo verificar si esta amenaza realmente es o no es antes de que empiece a producirse. ¿Qué ocurre? Claro, los ciberdelincuentes cuando han visto que esta serie de técnicas son capaces de detectar por una firma conocida que el malware existe, intentan que este malware, dependiendo de las diferentes fases del ataque, pueda cambiar de forma o incluso pueda cambiar su propio comportamiento. A veces se pueden identificar como malware metamórfico, entendido con esa palabra como que cambian de forma o cambian la manera en la que trabajan para llegar al objetivo, son técnicas de evasión, ¿no? Esto en el fondo podríamos remontarnos incluso pues, a la época de la Edad Media en que cuando atacábamos un castillo lo podemos hacer de diferentes formas, ¿no? Pues eso es un poco lo mismo. Si no puedo entrar por una puerta, busco por la otra, cambio de forma y cambio de aspecto para que las medidas que están implementadas no me detecten y llegue al objetivo que es tengo que entrar,
tengo que tener persistencia, establecer comunicación y a partir de ahí llegar al objetivo que puede ser robo de información, solicitud de una solicitud de una cuantía económica a causa de una extorsión o múltiples actividades que quiera llevar esta persona o esta compañía. La inteligencia artificial es otro área que puede ser utilizada como una solución al problema o como el problema en sí, si lo utiliza el que está defendiendo o el que está atacando. ¿Cómo ves el uso de la inteligencia artificial en el ecosistema de ciberseguridad? Pues es una pregunta súper interesante, porque yo me imagino que la habrás visto, la película de Spider-Man, cuando el tío de Spider-Man le dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial puede ser utilizada, como bien has dicho, para el bien o para el mal. Desde el punto de vista del bien, ¿no? Utilizar la inteligencia artificial para procesar información mucho más rápida que la podríamos hacer nosotros, para determinar acciones o sugerencias sobre cómo podemos tener un mundo más tranquilo en base a diferentes defensas que podemos establecer para quien quiera hacernos daño no lo consiga, es desde luego, desde el punto de vista ético, el camino donde deberíamos ir. Pero evidentemente, como hay un negocio por detrás, hay gente que no opina lo mismo y que, como se quiere lucrar de ese negocio, lo que busca es precisamente la utilización de esa arma con el sentido contrario, es, en base a estos antecedentes o a estas premisas, dime de qué manera, o tú me sugieres, de qué manera yo podría establecer una estrategia para poder llegar a mi objetivo, que como he dicho antes, puede tener múltiples finalidades, ¿no? Pero al final, yo creo que si desde el punto de vista europeo, incluso mundial, no se dirige una ética común para el uso de estas herramientas, pues siempre existirá, como ha ocurrido con las armas, que la gente las utilice para hacer el mal cuando desde su inicio se disponían, por ejemplo, para que nosotros pudiéramos cazar y alimentarnos, ¿no? Pero cuando lleva al motivo de tener que matarnos entre nosotros, pues es cuando ahí ya entra esta dinámica que daría largo para hablar, ¿no? Pero en este sentido yo creo que es un arma de doble filo que debería ser utilizada con una buena intención y que si no tenemos cuidado con este tipo de usos de la inteligencia artificial, pues puede conllevar que los resultados de su uso sean mucho peores que incluso su propia existencia. Otro de los temas más relevantes que estamos viendo alrededor de la ciberdelincuencia es la capacidad de acceso y de democratización del crimen as a service, malware as a service, ransom as a service. ¿Cómo pueden protegerse las empresas de este tipo de amenazas? Pues bien, relacionado con la pregunta anterior, la tendencia está ahí y va creciente al alza. Y evidentemente se democratiza porque es un negocio, tanto para el que lo contrata como para el que lo desarrolla. Entonces, la tendencia es inevitable. Y el respecto a qué podemos hacer nosotros frente a ello, claro, podríamos ir diferenciando depende del tipo del vector o el cómo nos quieran hacer daño, qué tipo de inversión concreta hacemos en ciberseguridad, ¿no? Pero claro, toda inversión respecto a la protección de infraestructuras o lo que es casi más importante para las compañías, que es la información y su propia reputación, es donde deberíamos hacer hincapié. La formación específica para el personal que opera las herramientas, tanto del propio cliente o la contratación de servicios expertos a proveedores de servicios, es un dato súper importante a tener en cuenta, y la inversión sobre todo en la monitorización continua, respuesta ante incidentes y otro punto muy importante, yo creo que es la compartición de información para que lo que a otro le ha ocurrido, yo también lo conozca y sepa de qué manera yo puedo realizar algún tipo de respuesta que pueda al menos, si no es prevenir, responder a lo que me puede ocurrir. Si estoy ciego en todos estos puntos, pues lamentablemente es muy posible que el resultado de algún tipo de materialización de esta amenaza pues termine en un incidente de seguridad grave. Otro de los ámbitos de preocupación es lo que llamamos la seguridad industrial, la seguridad OT, entornos donde encontramos equipos obsoletos ICS, PLCs, entornos muy cerrados, ¿no? Sin conexiones a la parte externa, digamos, y sin parchear muchas veces, con sistemas operativos obsoletos. ¿Cómo podemos combatir un poco esta situación? Es un entorno complejo. Yo, de hecho, en mi experiencia, que vengo mucho del mundo militar, el problema es que los desarrollos del ciclo de vida del entorno IT y el OT tienen unos periodos de vida muy diferentes.
Cuando en el entorno IT hablamos de que los periodos de vida de un producto son 5 años, normalmente, 5, 7, 8, en el entorno industrial, en el entorno militar, hablamos de 20, 30 años, como cuando desarrollan, por ejemplo, un avión, ¿no? Entonces, claro, para poder lidiar frente a las amenazas de esa obsolescencia que sí o sí va a existir, las compañías o los gobiernos deben de elaborar unos planes que, a la hora de hacer los acuerdos con las compañías que desarrollan esos sistemas de control industrial o esos elementos dentro del entorno de OT para la ejecución de una tarea concreta, deben tener una gran alianza en la que durante todo el ciclo de vida del producto se esté estudiando la posibilidad de actualizar estos dispositivos o de qué medidas reactivas o preventivas podemos aplicar sobre los entornos OT, que haya equipos de investigación que puedan aportar, vamos a decir, medidas que puedan evitar la explotación de vulnerabilidades sobre esos sistemas que por su diseño no se desarrollan tan rápidamente. Y esto además tiene una justificación, y es que, por ejemplo, pues también en el entorno médico, cuando se desarrollan máquinas para poder operar, los procesos de certificación de los productos para permitir operar, o en el caso de los aviones, para permitir volar, cada cambio que implica el sistema en su conjunto implica la verificación de todo el proceso de nuevo. Y esos procesos son muy lentos porque implican verificaciones muy precisas de que todos los elementos van a funcionar, porque la no comprobación de esos procedimientos podría implicar pues, la consiguiente muerte de una persona frente a una operación o un accidente, por ejemplo, en un caso de un avión, por la no operación correcta de todos los elementos que permiten su vuelo, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, las compañías tienen que hacer esos grandes acuerdos con estos fabricantes, basándose también en esos informes que permitan verificar que esos fabricantes son de fiar y que van a acompañar la compañía durante todo el periodo que se propone disponer de esa plataforma. En el caso de un avión, por ejemplo, pues solicitar a los fabricantes que no desaparezcan a los 5 años, sino que tienen un compromiso del tiempo en el que esa plataforma o ese sistema va a funcionar. Y en esa convergencia con los mundos IT-OT, pues hacer esa separación entre lo que son sistemas más estáticos, donde hay que también buscar soluciones específicas para la protección de esos entornos concretos, y la convergencia con otro tipo de entornos. Algunos de los ataques que estamos viendo últimamente también tienen que ver con la captura de las famosas cookies en una sesión, cuando un usuario está navegando, incluso eludir ciertos mecanismos que tenemos de doble autenticación o de multifactor. ¿Qué recomendaciones darías al usuario para evitar este tipo de ataques? Claro, pues esto de hecho lo vemos todos los días en la tele, ¿no? Y suelen decirnos incluso desde los telediarios que la concienciación y la forma en la que utilizamos los navegadores es importante, ¿no? Entonces, podríamos hablar mucho sobre esto, pero sí me gustaría dar ciertas pinceladas sobre lo que un usuario medio podría hacer en su casa, que es primero pues tener una correcta configuración del navegador web, desde el punto de vista de que las cookies con las que intervenga las aplicaciones web al menos esté limitada, aunque la experiencia de usuario sea peor, sí al menos tener ese control respecto a la privacidad y al uso de las cookies, intentar no utilizar extensiones que no conozcamos o cuya procedencia desconozcamos, porque puede parecernos muy entretenida o muy beneficiosa, pero si no conocemos el fondo de esa extensión, que precisamente en muchos casos no es gratuita, el beneficio precisamente del uso de ellas es el que nos quieran robar la información. Intentar cerrar las sesiones de usuario siempre que establecemos un acceso a un aplicativo. En la medida de lo posible, borrar los historiales y las cachés del navegador cuando, cuando se pueda, y al final estar formados desde el punto de vista de la concienciación de los usuarios, de verificar cuando accede a una web que sea que el certificado sea válido, que vemos el candadito o el escudo verde indicando que al menos esa web cumple con unos mínimos criterios de seguridad, y la concienciación, que es lo más importante, del usuario de cara a no caer en el engaño y evitar pues, posibles desavenencias, ¿no?, en el uso de Internet. Y ya muy relacionado con esta última pregunta y para terminar, David, hablamos de phishing, hablamos de vishing, hablamos de smishing, hablamos de quishing, todos estos ataques no vinculados a la ingeniería social
que se ven potenciados cada vez más por la propia inteligencia artificial, como os comentado anteriormente, ¿no? Para hacer este tipo de mensajes, este tipo Sí. de ataques mucho más creíbles, ¿no? Ujú. ¿Qué recomendaciones darías a un usuario también ante este tipo de ataques? Pues antes de explicar las recomendaciones, sí me gustaría explicar por qué los ciberdelincuentes hacen esto. Y es que es más fácil engañar a alguien que atacar a una empresa. Mucho más fácil. Entonces, las técnicas que has comentado, como el phishing, el spoofing y demás, que lo que buscan al final es el robo de credenciales o el robo de datos mediante el engaño, ya sea con suplantación de identidad o con algún tipo de premio o algún tipo de engaño que haga al usuario hacer un clic e introducir una serie de datos solicitados por un remitente que desconocemos, son los principales métodos que utilizan los ciberdelincuentes porque son los más baratos, porque son los más rápidos y porque son probablemente los que tienen mayor escala. Muy sencillo, a través de haber hecho un robo de datos a una empresa con un listado de correos muy grande, mandar un montón de correos de engaño en el que alguno caerá. Y el tiempo y dedicación y esfuerzo y dinero que se implica en eso es mucho menor que las preguntas que hemos visto antes respecto a la contratación de un malware as a service. Mucho más barato. Entonces, en base a eso, ¿qué podemos hacer nosotros para ello? Pues claro, desde el punto de vista de las empresas es lo primero tener que las plataformas de correo electrónico dispongan de capacidades de prevención frente a esto. Para ello hay soluciones muy específicas, como conocerás, como el de Mark, el de Kim o el SPF, que al final son métodos de autenticación y validación que permiten, por ejemplo, en el caso de Mark, verificar que el dominio del que me están escribiendo es confiable o no. El de Kim, que lo que permite es firmar un correo electrónico y de esa manera verificar la autenticidad e integridad del correo electrónico, o el SPF, que vigila, o en este caso no es que vigile, sino que comprueba si el servidor de correo electrónico desde el que se manda el correo realmente tiene una buena reputación, es decir, nos podemos fiar de él o no. Esas son técnicas que las diferentes herramientas de protección de correo electrónico deberían ser implementadas. De hecho, Google ahora a partir de enero, ¿no? Dentro de muy poquito tiempo, ya va a aplicar técnicas de DMARC en la protección del correo de un usuario medio, que no dispone de plataformas premium o de plataformas controladas por una empresa. Y luego, evidentemente, desde el punto de vista de las infraestructuras cloud, todo lo que sea la gestión de los accesos y el control de los datos es muy importante, y así como el cifrado de los mismos para evitar su acceso, porque siempre el correo es la forma en la que yo quiero entrar, te robo los datos mediante cualquier técnica de ingeniería social, una vez tengo tus datos de credenciales, accedo a la plataforma, tengo persistencia y de ahí llevo a cabo mi objetivo, que puede ser múltiple. He dicho que era la última pregunta, pero tengo una más ya para cerrar, Con gusto. que tiene que ver con la situación un poco geopolítica que vivimos actualmente, Uh-huh. en la que los ataques Wiper, ¿no? Que van buscando Sí, destruir información, correcto. pruebas y sistemas claves de los clientes. ¿Cómo ves este ecosistema, esta situación geopolítica actualmente? Claro, ahí lo que buscan los ciberdelincuentes que ejecutan ese tipo de técnicas, lo que buscan precisamente es que una vez he conseguido mi objetivo, voy a destruir todos tus datos para que tu posibilidad de recuperación sea nula. Es decir, que si yo te pido un rescate por la recuperación de los datos, no te quede otra vía más que pagar porque no vas a poder recuperarlos, ¿no? Es como si hemos accedido a una compañía, hemos desvalijado todo lo que había dentro y después hemos puesto una bomba directamente. Es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, frente a esto, compañías que no tengan establecido una clara estrategia con unos buenos estudios sobre sus planes de continuidad de negocio, de qué voy a hacer si esto ocurre, o los planes de recuperación ante desastre, que es cuál es el remedio o cómo voy a responder ante ello, frente a un servicio que pueda tener una respuesta ante incidentes, son estrategias claras que si las compañías no hacen una evaluación de ello, pues el día que ocurra una desgracia no podrán evitarlo, ¿no? Y sobre todo, como al final a lo que se atenta es a los datos, que residen la mayoría de las veces en base de datos, toda inversión en protección de base de datos, ya sea para el cifrado, técnicas de recuperación, correctos procedimientos de almacenamiento de información, además no solo almacenamiento en nube, sino almacenamiento off-site, es decir, fuera de la nube e incluso fuera de toda conexión a Internet, para que en el supuesto caso que eso ocurra, de alguna manera tú tengas alguna copia, no solo como segundo
casos, sino como decir, bueno, pues si me quedo sin plataformas, sin infraestructura, sin conexión y sin servicios cloud, que al menos disponga de un sitio con esa redundancia de datos que de alguna manera permita la recuperación y el evitar el pago de ese tipo de situaciones. Y por último, evidentemente, tener sistemas de monitorización que permitan detectar de forma muy temprana si hay algún tipo de amenaza que está dentro de la organización, que ya está afectando a la información y que aunque hagamos la copia de seguridad, esa amenaza ya está ahí. Luego, todas estas estrategias y técnicas, así como inversiones en elementos de seguridad específicos para ellos, son lo que van a poder, si bien más que prevenir que ocurra, porque al final la amenaza exista, es cómo voy a responder a ese caso. Pues muchas gracias, David, por tus comentarios y Un tus placer. reflexiones alrededor de lo que nos encontramos hoy en día en la ciberdelincuencia. Y os esperamos en el próximo episodio de TechFlow.